No fue la pos el grito lo que detuvo el tiempo aquella tarde, fue la forma en que el balón siguió rodando, como si el aire no hubiera cambiado, como si la gravedad no se hubiera alterado, como si el universo entero no acabara de recibir una grieta invisible que lo atravesara de lado a lado. El partido continuó. Los jugadores siguieron corriendo. El árbitro miró su reloj, y en ese instante, algo que nadie podía medir con estadísticas ni capturar con cámaras, se quebró dentro de un joven que había llegado a Europa con la promesa de convertirse en leyenda, pero que ahora aprendía que las leyendas también sangran, aunque nadie vea la herida. Vinicius Jr. llegó a la liga cuando todavía era casi un niño. Tenía el cuerpo de alguien que aún no terminaba de crecer y la mirada de quien había visto demasiado poco del mundo como para anticipar lo que vendría. Venía de Brasil con una velocidad que parecía desafiar las leyes de la física, con un regate que hacía que los defensores experimentados parecieran torpes, con una sonrisa que la prensa europea fotografiaba como símbolo de alegría y que, en realidad, era solo la máscara natural de un chico que no sabía aún que el fútbol también puede ser un lugar donde la hostilidad se disfraza de pasión. Llegó con la inocencia de quien cree que el talento basta, de quien piensa que el juego es solo el juego, de quien imagina que los estadios son catedrales del deporte y no arenas donde a veces lo humano se degrada hasta convertirse en algo irreconocible. Los primeros meses fueron un torbellino. Cada entrenamiento era una prueba, cada partido un examen público. Cada regate exitoso generaba titulares. Cada error se amplificaba en las redes sociales como si fuera una traición personal a quienes habían pagado por verlo. Aprendió rápido que en Europa el fútbol no es solo lo que pasa en el campo. Es también lo que se dice en los vestuarios, lo que se escribe en los diarios, lo que se grita desde las gradas, lo que se susurra en los pasillos de los hoteles cuando el equipo llega a una ciudad ajena. Aprendió que cada estadio tiene su propio idioma de hostilidad, su propia forma de hacerte sentir que no perteneces, que eres un intruso, que tu presencia molesta algo profundo que ni siquiera quienes gritan podrían explicar con palabras racionales. Al principio, los insultos eran genéricos. Eran los mismos que recibía cualquier jugador visitante. Eran parte del juego, le decían. Eran el folclore del fútbol, insistían. Pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Las palabras que llegaban desde las gradas empezaron a tener un peso distinto. No eran solo insultos al jugador. Eran ataques a algo más fundamental. Eran recordatorios constantes de que para algunos él no era simplemente un futbolista visitante. Era un cuerpo que no debía estar ahí. Era una presencia que alteraba un orden invisible. Era alguien cuyo éxito no podía celebrarse sin que una parte del estadio sintiera que algo se estaba perdiendo. Algo que nunca podrían nombrar, pero que defendían con una furia que parecía venir de muy adentro, de un lugar anterior al fútbol, de una herida histórica que nadie quería sanar. Él aprendió a reconocer ciertos sonidos. Aprendió que hay maneras de gritar un nombre que lo convierten en arma. Aprendió que el tono de una multitud puede cambiar en un segundo. Pasar de la burla deportiva al odio puro sin que haya ninguna señal externa que lo justifique. Aprendió que hay estadios donde el aire mismo parece cargado de algo tóxico, donde cada vez que tocas el balón sientes que no estás solo jugando contra 11 rivales, sino contra miles de personas que desearían que desaparecieras. Y aprendió también que nadie habla de esto, que cuando termina el partido y los periodistas preguntan, se espera que sonrías, que digas que fue un partido difícil, que agradezcas a la afición local por crear ambiente, que minimices lo que acabas de vivir porque admitir que te afectó sería darles la victoria. Sería mostrar debilidad. Sería romper el pacto silencioso que dice que el fútbol profesional es para hombres duros que no se quiebran por unas palabras. Pero las palabras pesan cuando se repiten, pesan cuando vienen acompañadas de gestos, pesan cuando las escuchas una vez y otra, hasta que ya no necesitas escucharlas para sentirlas porque tu cuerpo las anticipa, porque tu sistema nervioso reconoce el patrón, porque algo en ti se tensa automáticamente cuando el autobús del equipo se acerca a ciertos estadios. Pesan cuando te das cuenta de que hay compañeros que nunca las escuchan, que juegan en el mismo campo, pero habitan un universo paralelo donde la hostilidad es solo ruido de fondo, donde pueden concentrarse únicamente en el balón, en la táctica, en el siguiente pase. Pesan cuando comprendes que esto no es algo que todos experimenten por igual, que hay cuerpos que el fútbol tolera mejor que otros, que hay historias personales que se leen de manera distinta según el color de la piel que las porta. Hubo un partido. Siempre hay un partido que marca el antes y el después, aunque en el momento no lo sepas. Fue un día de sol intenso, de esos en que el calor hace que el aire vibre sobre el césped y todo parece un poco irreal, un poco suspendido en el tiempo. El estadio estaba lleno. La afición local era ruidosa, pero no más de lo habitual. El partido transcurría con normalidad. Hubo un córner.
Hubo un rechace. El balón quedó suelto cerca del área. Él corrió para alcanzarlo. Y entonces, desde algún lugar de las gradas, llegó la palabra. No fue gritada por una sola persona. Fue un coro. Fue algo que muchas gargantas pronunciaron al mismo tiempo, con una sincronización que solo puede lograrse cuando el odio se ha ensayado, cuando se ha normalizado, cuando se ha convertido en ritual. La palabra llegó clara. Atravesó el ruido del estadio como si todo lo demás se hubiera silenciado solo para dejarle paso. Él la escuchó. Su cuerpo la reconoció antes que su mente. Algo en su pecho se contrajo. Algo en sus piernas se hizo más pesado. Algo en su visión periférica se oscureció. Pero el balón seguía ahí, rodando, esperando. Y el entrenamiento de años, la disciplina de profesional, el mandato inquebrantable de que el partido debe continuar, todo eso se activó automáticamente. Sus piernas siguieron moviéndose. Sus pies tocaron el balón. Su cabeza buscó a un compañero. El juego continuó, como si nada hubiera pasado, como si el aire no acabara de llenarse de veneno, como si el tiempo no se hubiera partido en dos. Alrededor, el partido seguía su curso. El árbitro no detuvo el juego. Los rivales no bajaron el ritmo. Los compañeros no rodearon al jugador para preguntar si estaba bien. Porque en el fútbol profesional hay un protocolo invisible que dice que estas cosas no se reconocen en tiempo real. Se guardan, se procesan después, o nunca. El espectáculo debe continuar. Los 70.000 espectadores que pagaron su entrada esperan 90 minutos de juego. Las cámaras de televisión están transmitiendo en vivo a 50 países. Los patrocinadores han invertido millones para que su marca aparezca asociada a este evento. No hay espacio para el trauma personal en medio del show. Así que el partido siguió. Y él siguió jugando. Porque eso es lo que se hace. Porque detenerse sería admitir que algo importante acaba de romperse. Porque parar el juego sería forzar a todos a mirar algo que el fútbol prefiere no ver. Pero algo había cambiado. Cada vez que tocaba el balón después de ese momento sentía el peso de la decisión. Cada sprint llevaba una pregunta adherida. Cada regate exitoso generaba una duda. ¿Estaba jugando para ganar o para demostrar algo? ¿Estaba corriendo por el equipo o huyendo de la voz que acababa de nombrarlo de esa manera? ¿Estaba compitiendo en un deporte o sobreviviendo en un campo de batalla donde las armas son invisibles pero el daño es real? Las piernas seguían funcionando. La técnica seguía ahí, pero la experiencia de jugar se había transformado. Ya no era fútbol más otra cosa. Era deporte más violencia simbólica. Era competencia más recordatorio constante de que hay quienes no quieren que estés ahí, de que tu éxito les duele, de que tu alegría les molesta, de que tu simple presencia altera algo que ellos consideran suyo. El partido terminó. Hubo apretones de manos, hubo intercambio de camisetas, hubo la caminata larga hacia el vestuario mientras las cámaras seguían grabando, esperando capturar alguna emoción que pudiera convertirse en titular. Él mantuvo la cara neutral. Entró al túnel. Las puertas se cerraron. Y solo entonces, en la privacidad relativa del vestuario, con el ruido del estadio amortiguado por las paredes, algo en su postura cambió. No lloró. No gritó. Simplemente se sentó en el banco, con la camiseta todavía empapada de sudor, y sintió todo el peso de lo que había ocurrido. Sintió la rabia. Sintió la impotencia. Sintió la soledad específica de quien acaba de ser atacado públicamente mientras miles de personas miraban y nadie intervino. Sintió la pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Por qué sigo jugando en un lugar que me odia? Los compañeros entraron. Algunos lo miraron. Algunos dijeron cosas. Palabras de solidaridad que sonaban bien, pero que no cambiaban nada fundamental. Porque ellos también estaban atrapados en el mismo sistema. También dependían de que el partido continuara. También necesitaban que el fútbol siguiera siendo fútbol y no se convirtiera en un espacio donde hubiera que hablar de racismo, de historia, de poder, de todas esas cosas incómodas que complican la narrativa simple del deporte como meritocracia pura. Así que las palabras eran amables pero insuficientes. Y todos compartían el conocimiento silencioso de que al día siguiente habría otro partido y otro estadio, y probablemente otro coro gritando lo mismo, porque el fútbol había normalizado esto hace tanto tiempo que ya ni siquiera parecía extraordinario. En los días siguientes hubo declaraciones, hubo comunicados de prensa, hubo reuniones con directivos, hubo promesas de investigación, hubo sanciones simbólicas, hubo el ritual completo de indignación institucional que nunca cambia nada estructural pero que permite a todos sentir que se hizo algo. Y mientras tanto, él seguía entrenando, seguía jugando, seguía sonriendo para las cámaras cuando era necesario. Porque ese es el trabajo, porque retirarse sería darles la victoria.
porque rendirse sería confirmar lo que algunos siempre han creído, que él no pertenece a este nivel, que su lugar no es aquí, que debería volver a donde vino y dejar que el fútbol europeo siga siendo lo que siempre fue. Pero algo en su interior había cambiado de forma irreversible. Ahora, cuando entraba a un estadio, una parte de su atención siempre estaba dividida. Una parte escuchaba, una parte anticipaba, una parte se preparaba para el impacto, y eso alteraba todo. Alteraba la velocidad de sus decisiones, alteraba la libertad de sus movimientos, alteraba la alegría que había sido su marca distintiva cuando llegó a Europa. Porque es imposible jugar con total libertad cuando una parte de ti siempre está en guardia, siempre vigilante, siempre esperando el próximo ataque. El fútbol requiere estar completamente presente. Requiere una entrega total al momento. Requiere olvidar todo lo que no sea el balón, el compañero, el espacio, la oportunidad. Pero cómo olvidar cuando tu cuerpo recuerda. Cómo estar presente cuando tu mente anticipa. Cómo entregarte cuando sabes que el entorno puede volverse hostil en cualquier segundo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar, donde lo que importa no son solo los goles, sino también lo que sucede en los silencios, en las pausas, en esos momentos que las estadísticas nunca capturan, pero que definen lo que realmente significa competir en este deporte. Hay una soledad específica en ser el único que experimenta algo que todos ven, pero pocos reconocen. Hay una fatiga particular en tener que explicar una y otra vez por qué ciertas palabras duelen, por qué ciertos gestos no son inofensivos, por qué la historia importa cuando se trata de entender el presente. Hay un agotamiento que viene de saber que cada partido es doble. Primero, tienes que jugar contra el equipo rival. Segundo, tienes que gestionar la hostilidad del entorno. Y nadie cuenta eso como trabajo extra. Nadie ajusta tu salario por el esfuerzo, nadie te da puntos extra en la tabla de posiciones porque hayas tenido que ignorar insultos racistas para poder concentrarte en marcar un gol. El fútbol mide todo con números, pero no tiene forma de cuantificar esto. Con el tiempo, él aprendió a desarrollar mecanismos de protección, aprendió a desconectar de ciertas cosas, aprendió a no leer ciertos comentarios, aprendió a evitar ciertos programas de televisión. Aprendió a rodearse solo de personas que entendieran, que no minimizaran, que no le dijeran que era parte del juego o que debía tener la piel más gruesa. Aprendió que la piel no se vuelve más gruesa. Solo aprendes a fingir mejor que no duele. Solo desarrollas un personaje público que puede soportar lo insoportable, mientras el tú real, el que existe detrás de la máscara, acumula heridas que nadie ve, pero que nunca terminan de sanar del todo. Hubo momentos de esperanza, partidos donde el estadio entero lo ovacionó. Compañeros que lo defendieron públicamente, entrenadores que hablaron claro sobre el racismo, aficionados que crearon pancartas de apoyo, organizaciones que comenzaron campañas educativas. Todo eso importaba, todo eso ayudaba, pero no cambiaba el hecho fundamental de que el fútbol, como institución, había decidido hace mucho tiempo que estos incidentes eran excepciones y no síntomas de algo más profundo. Había decidido que se podían gestionar con sanciones ocasionales y declaraciones bonitas, sin tener que examinar realmente la cultura que permitía que esto sucediera una y otra vez en diferentes estadios, con diferentes jugadores, pero siempre siguiendo el mismo patrón. Y entonces llegaban los partidos importantes, las finales, los clásicos, los duelos decisivos. Y ahí estaba él, corriendo con el balón, creando jugadas imposibles, generando peligro constante, siendo el jugador diferencial que su equipo necesitaba. Y desde fuera, todo se veía perfecto. Las cámaras capturaban su velocidad. Los comentaristas elogiaban su técnica. Las redes sociales explotaban con clips de sus mejores momentos. Pero nadie veía lo que costaba. Nadie medía el esfuerzo extra de tener que bloquear mentalmente el ruido de fondo para poder concentrarse. Nadie entendía que cada celebración llevaba adherida una pequeña victoria silenciosa sobre quienes querían verlo fracasar no por razones deportivas, sino por algo mucho más oscuro. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia. Porque el fútbol se vive de manera diferente según dónde te encuentres, según qué cuerpo habites, según qué historia personal traigas contigo, cuando miras un partido que para algunos es solo entretenimiento y para otros es un recordatorio constante de batallas que nunca eligieron pelear, pero que no pueden evitar. Pasaron las temporadas. Él siguió creciendo como jugador. Sus números mejoraron. Su influencia en el equipo aumentó. Ganó títulos. Rompió récords. Se convirtió en uno de los mejores de su generación. Pero siempre quedó esa cicatriz invisible. Ese conocimiento de que el fútbol, por más que se presente como un espacio meritocrático donde solo importa el talento,
También es un lugar donde ciertos cuerpos tienen que trabajar el doble para ser aceptados la mitad, donde ciertos jugadores pueden cometer errores y ser perdonados mientras que otros son juzgados con una severidad que no tiene que ver con lo deportivo, donde el éxito de algunos se celebra sin complicaciones mientras que el éxito de otros genera resentimiento, como si hubieran tomado algo que no les pertenecía. Él siguió jugando, porque esa era la única forma de responder que conocía, porque retirarse habría significado dejar que ganaran quienes nunca quisieron verlo ahí, porque seguir adelante, seguir marcando goles, seguir siendo excelente, era la única forma de honrar a todos los que vinieron antes, a todos los que pelearon batallas similares sin tener el apoyo que él ahora tenía, a todos los que fueron expulsados del deporte antes de poder demostrar su talento porque el racismo era aún más explícito, aún más institucionalizado, aún más imposible de combatir. Él jugaba también por ellos, por los que no pudieron, por los que fueron borrados de la historia, por los que aguantaron en silencio porque no había otra opción, pero el costo era real. El costo se medía en noches sin dormir antes de ciertos partidos. Se medía en conversaciones tensas con psicólogos deportivos que intentaban ayudarlo a gestionar algo que escapaba a su área de expertise. Se medía en momentos de duda profunda sobre si valía la pena, sobre si este era realmente el precio que debía pagar por jugar el deporte que amaba. Te medía en la distancia creciente entre el niño que llegó de Brasil con una sonrisa inmensa y el hombre en el que se había convertido. Alguien más cauteloso, más guardado, más consciente de que el mundo no era tan simple como le habían hecho creer. Y el fútbol seguía. Los calendarios se llenaban de partidos. Las ligas continuaban sus temporadas. Los estadios se llenaban cada fin de semana. Los comentaristas analizaban tácticas y estrategias. Los aficionados debatían sobre formaciones y fichajes. Todo el aparato gigantesco del fútbol profesional seguía moviéndose como una máquina perfecta, eficiente, imparable. Y en algún lugar de esa máquina había un jugador que corría más rápido que casi todos, que regateaba mejor que la mayoría, que marcaba goles decisivos en momentos cruciales, pero que también cargaba con algo que no aparecía en ninguna estadística. Cargaba con el conocimiento de que el partido nunca es solo el partido, de que el fútbol nunca es solo fútbol, de que cuando juegas con un cuerpo marcado por la historia, cada segundo en el campo es también un acto político, aunque tú solo quisieras que fuera deporte. Hubo un día, meses después de aquel partido, en que él volvió a jugar en ese mismo estadio. El aire olía igual. El césped se sentía igual. El ruido de la multitud tenía el mismo tono. Pero él era diferente. Había aprendido a llevar el peso. Había desarrollado una armadura invisible que no lo protegía completamente, pero que le permitía funcionar. Había encontrado maneras de canalizar la rabia en energía, de convertir el dolor en motivación, de transformar el rechazo en combustible. No porque eso fuera justo, no porque eso fuera lo correcto, sino porque esa era la única forma de sobrevivir en un sistema que no iba a cambiar solo porque él necesitara que cambiara. Ese día jugó bien, marcó un gol, dio una asistencia, su equipo ganó. Y cuando terminó el partido y caminó hacia el vestuario, escuchó algunos de los mismos gritos que había escuchado antes. Pero algo era diferente. Ya no lo sorprendían. Ya no lo desarmaban, ya no tenían el poder de detenerlo en seco. Había aprendido a seguir moviéndose incluso cuando el entorno era hostil. Había aprendido que la victoria más importante no era callar a quienes lo odiaban, porque esos nunca iban a cambiar. La victoria era seguir siendo excelente a pesar de ellos. Era negarse a ser reducido. Era mantener la humanidad incluso cuando te trataban como si fueras menos que humano. Comparte este video si crees que el fútbol también debería saber detenerse. Si crees que hay momentos en que el espectáculo debería pausarse para reconocer que algo más importante está en juego, que a veces la continuidad del juego es exactamente lo que permite que la violencia se normalice, que se vuelva invisible, que se convierta en parte del paisaje hasta que ya nadie la cuestiona. Hoy, cuando lo ves jugar, ves a un atleta en su mejor momento. Ves velocidad, técnica, inteligencia táctica, determinación. Ves goles espectaculares y asistencias imposibles. Ves celebraciones y títulos y reconocimientos. Y todo eso es real. Pero debajo hay otra historia. Hay la historia de lo que cuesta, de lo que se carga, de lo que se aprende cuando el fútbol te enseña que el talento no es suficiente, que el trabajo duro no garantiza respeto, que hay batallas que tienes que pelear aunque nunca debieron ser tuyas.
Hay la historia de un joven que llegó creyendo que el fútbol era un campo de juego neutral y aprendió que no existe tal cosa, que cada espacio está atravesado por la historia, por el poder, por estructuras que lo preceden y que seguirán existiendo mucho después de que él se retire. Y sin embargo sigue jugando. No porque sea fácil, no porque el sistema lo proteja, no porque el fútbol haya resuelto sus problemas profundos con el racismo, sino porque en algún lugar dentro de él sobrevive todavía ese niño que aprendió a amar este deporte antes de saber todo lo que vendría con él. Ese niño que sentía que volar por el campo con el balón en los pies era la sensación más cercana a la libertad absoluta. Ese niño que soñaba con estadios llenos y no sabía que algunos de esos estadios lo recibirían con odio. Él juega por ese niño. Y juega también por todos los niños que ahora lo miran y ven que es posible, que es difícil, que duele, pero que es posible. El fútbol continuó jugándose ese día. El árbitro no detuvo el partido. Los compañeros no formaron un círculo protector. Las cámaras siguieron transmitiendo. Los comentaristas siguieron analizando tácticas. Todo siguió como si nada hubiera pasado. Pero Vinicius Jr. ya no estaba jugando el mismo partido. Estaba jugando uno diferente. Uno que solo él podía ver. Uno donde cada segundo en el campo era también una declaración de existencia. Un rechazo a desaparecer. Una insistencia en ocupar el espacio que le correspondía por derecho, aunque otros quisieran negárselo. Y tal vez esa sea la verdad más profunda que nadie quiere admitir, que para algunos jugadores el fútbol nunca fue solo un juego, fue siempre también una forma de resistencia.